Buen día, mi nombre es Karen Dayana Torres. El tema que vamos a presentarles hoy habla sobre el señor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Andrés Pastrana Arango nació el 17 de agosto de 1954 en Bogotá. Es un abogado, empresario, diplomático, periodista y político colombiano, siendo alcalde de Bogotá entre 1988 hasta 1990. En 1991 fue senador y presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 1998 y el 7 de agosto de 2002, miembro y una de las figuras históricas del Partido Conservador Colombiano. Uno de los temas a tocar es la inflación y el desempleo. El 7 de agosto de 1998 recibió un país con una economía que se movió por cuenta de los 4 años de gobierno pasados, algo que se ha repetido por variables como la inflación, crecimiento del PIB, del PIB, aumento de la deuda externa, tasas de interés y desempleo. Con una tasa de desempleo de un 12% y la inflación en un 18%. En 1999 logró meter a Colombia en el grupo de los países con inflaciones de un solo dígito y reabrir los canales de financiamiento internacional que para aquel año estaban virtualmente cerrados. Al comenzar el gobierno, la inflación era del 16.7% y un año después ya estaba por debajo del 10%, siendo la inflación más baja en los últimos años. Bueno, ahora vamos a ver del desempleo. Pastrana, en 1998, cuando llegó al gobierno, la tasa de desempleo estaba en el 17% y debido a la situación de desajuste estructural de la economía subió a niveles del 20%, pero como resultado de la política aplicada en los últimos 3 años y al final de su mandato, llegó a los niveles de desempleo por el 15%, siendo igual de mal. En estos años, como podemos observar, fue la tasa de desempleo más alta en Latinoamérica. A raíz de la creación de la ley 617, se redujo la cantidad de empleos sin cesar. Esta ley trata sobre los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, especificando la obligación de utilización de los ingresos corrientes, la forma de hacer uso de los mismos y el porcentaje máximo de gastos de funcionamiento, de acuerdo con la categoría de cada entidad. Y para finalizar, las medidas contempladas por la administración pastrana para contrarrestar la desocupación fueron inútiles. Hoy es el periodo presidencial de Andrés Pastrana, que comprende del 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto del 2002. El crecimiento económico. El cuatrienio de la administración Pastrana fue en su conjunto un periodo de estancamiento de la economía. Sin embargo, pueden identificarse claramente dos fases según nuestra gráfica. La primera, de 1998 a 1999, caracterizada por una fuerte contracción de la actividad económica. En este periodo el Producto Global cayó durante 6 trimestres consecutivos, el tercer trimestre de 1998 y el cuarto trimestre de 1999, caídas que oscilaron en términos anuales entre 0,8% y 6,6%. La segunda fue entre el periodo del 2000 al 2002. Pueden caracterizarse como una fase de recuperación modesta y frágil. El crecimiento del producto fue solamente 1,9% anual y sus ritmos anuales fluctuaron entre el 3,4% en el cuarto trimestre del 2000 y 0,1% en el primer trimestre del 2002. A finales de dicho gobierno, la economía crecía aproximadamente un 2% anual. Él iba en el gobierno de Andrés Pastrana. Existieron dos reformas: la reforma tributaria de 1992 con la ley 488. Esta reforma tributaria estaba dirigida a mejorar el balance fiscal a través de la ampliación de bases gravables y el cambio de tarifa en el IVA. Se modifican algunas normas en renta y se implementan nuevos instrumentos para combatir el contrabando y la evasión. El IVA pagado en la adquisición de activos fijos pasa de ser un descuento tributario a una deducción de base del impuesto sobre la renta y complementarios. El artículo 43 de dicha ley reduce de 407 a 135 el número de subpartidas arancelarias excluidas del IVA. En el parágrafo 1
del artículo mencionado, se introduce la creación del IVA implícito en la importación de bienes que se encuentran excluidos en su producción nacional. El objetivo de esta medida es colocar en igualdad de condiciones al productor nacional frente al importador. A partir del 1 de noviembre de 1999, la tarifa general de IVA baja del 16% al 15%. La segunda reforma es la Ley 633 de diciembre 29 del 2002. Esta reforma presenta un incremento en las tarifas de los impuestos, la eliminación de tratamientos preferenciales, la adquisición del saneamiento de las finanzas públicas del Estado, el mejoramiento de la administración de los tributos existentes, control y fiscalización tributaria y aduanera. Esta reforma presenta un incremento de la tarifa de los impuestos, incrementa la tarifa del IVA del un 15 a un 16% a partir del 1 de enero del 2001. Mi nombre es Gabriela Ladino. Vamos a hablar sobre los endeudamientos públicos en el mandato del señor Andrés Pastrana, el cual fue del año 1998 al año 2002. La deuda pública se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza para financiar los sífilis públicos, resultados del programa mayor, nivel del gasto público, de que los ingresos presupuestarios. También vamos a hablar de la deuda externa. Son los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagados en el extranjero, en moneda diferente a la moneda nacional. El endeudamiento público en Colombia ha aumentado desde los mediados de los 90 de una manera sorprendente y preocupante debido principalmente a una fuerte expansión del gasto. Se muestra la tendencia de la deuda pública interna y externa. Cabe señalar que la relación de la deuda pública y el PIB se registró una favorable evolución hasta los mediados de los 90. Después de esta fecha, dicha relación inició una tendencia creciente debido al fuerte aumento de la deuda interna desde 1998. La expansión también de la deuda externa, deuda pública total, se ubicó en el 17,5% y el PIB cayó a un 14,7%. En el gráfico 1 se muestra la tendencia de la deuda pública, interna y externa. Cabe señalar que la relación de la deuda pública y el PIB se registró una evolución favorable hasta los mediados de los 90. Después de esa fecha, dicha relación y una tendencia creciente debido a la fuerte aumento de la deuda interna. Es decir, que en el 98 la deuda externa y la deuda pública era un total del 17,5% del PIB en el 91 y cayó al 14,7% en el 94. En el gráfico 2 se muestra el porcentaje que se toma el peligroso para la estabilidad macroeconómica. Los gastos del gobierno han crecido rápidamente a lo largo de la década, mientras que solo los ingresos. Es el porcentaje que se toma peligrando la estabilidad macroeconómica. De los gastos del gobierno han crecido rápidamente y de la década, mientras los ingresos solo era el 10,3% del PIB, en el año 2000 fueron el 18,3%. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones sociales. Es la elaboración de las estrategias macroeconómicas en el Plan del Desarrollo, Cambio para la Construcción de la Paz del 1998 y 2002, que fue el mandato del presidente Andrés Pastrana. Parte de reconocer la urgencia de corregir los conflictos de la sociedad y los severos desequilibrios macroeconómicos que existían en ese momento. Para eso vamos a hablar un poco del objetivo de la paz. Era para construir la generación, la cultura de paz, que nos hagan actos para el ejercicio cotidiano, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y el respeto para los derechos de los seres humanos, como base para la reconciliación nacional. También vamos a hablar del conflicto armado. Durante el periodo de Andrés Pastrana,
continuó el enfrentamiento con los intensos conflictos de la Armada, intentando con grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, lo que generó graves consecuencias sociales como el desplazamiento forzado, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. También también en el plan estaba la desigualdad económica, aunque se implementaron algunas políticas para promover el desarrollo económico, persistieron altos niveles de desigualdad en el país. La brecha entre ricos y pobres mantuvieron amplias afectaciones en el acceso de oportunidades y recursos para los sectores vulnerables en la población. También estaba el programa del desarrollo alternativo. Como estrategia para abordar el problema del narcotráfico, se implementaron en el programa el desarrollo alternativo. Se buscaba brindar alternativas económicas y comunidades cultivadoras de la coca. Sin embargo, su efectividad fue limitada y no logró erradicar complementariamente los cultivos ilícitos. Bueno, el proceso de paz con las FARC. Durante el gobierno de Pastrana se iniciaron conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC en un negocio por ponerle fin al conflicto armado. Sin embargo, estas negociaciones no lograron alcanzar acuerdos significativos y se caracterizaron por la falta de avances y concretos entre las dos partes. Bueno, la crisis económica. A final del mandato de Andrés Pastrana, Colombia enfrentó una crisis económica y financiera que afectó negativamente las condiciones sociales. Se restringieron altas tasas de desempleo, disminución de la inversión y dificultades en el acceso a los servicios. Muchas gracias. La sostenibilidad de la deuda fue también la manzana de la discordia en varios debates públicos y privados que sostuvieron la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda y muchos analistas que terciaron en el tema. El nivel alcanzado de la deuda pública como proporción del PIB fue el motivo de la preocupación de analistas nacionales e internacionales. Aunque con diferentes mediciones, Contraloría, Banco de la República y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, lo cierto es que la deuda del sector público sobrepasó el 45% del Producto Interno Bruto, un nivel en el que todos coinciden es hora de parar. La causa principal del incremento de la deuda del déficit fiscal del gobierno sostuvieron economistas en sus diversos análisis. De acuerdo con las cifras del Banco de la República, en marzo del 98 el saldo de la deuda externa pública y privada ascendía a 36,606 millones de dólares, un 37,2% del PIB. 4 años después subió a 38,926 millones de dólares, es decir, 45,2% del PIB. Ello sin contar la deuda pública interna que creció a todo ritmo. En resumen, la deuda pública bruta de todo el sector público ascendía a finales del 2001 a 119 billones de pesos, 63% del PIB. El gobierno general tiene el 79% del total y las empresas públicas el restante 21%, lo cual indica que la deuda está concentrada en las administraciones de gobierno.